alabanzas le dijimos a Él, vine a adorarte, vine a reconocer que tú eres, no cualquier Dios, sino mi Dios. Y espero que ustedes tomen eso como la experiencia de estar con Dios. No es solamente cantar una canción, porque estaba la letra en la pantalla, y entonces repetimos nomás. Estas cosas tienen que ser parte de nuestra experiencia con el Señor, y es nuestro privilegio compartir este momento. Quería preguntarles esto, hermanos, a ver cómo son ustedes en este sentido. ¿Ustedes son de esas personas que están atentos a las noticias? Sebastián, no. Los otros prestan atención a las noticias. Yo soy uno de los sujetos que no puede salir de su casa sin saber qué es lo que está pasando en el mundo. Entonces, yo estoy atento a las noticias y me entero. Pero si no es, antes nos sentábamos a la hora del noticiero frente a la televisión para mirar las noticias, ¿verdad? Hoy andamos con los aparatos digitales que las noticias las tenemos ahí y nos enteramos. Y en caso de que hayamos estado tan dormidos que no nos enteramos algo de que está sucediendo por medio de nuestro celular, por medio de la televisión o lo que sea, conversamos con alguien y nos dice, ¿supiste lo que está pasando en Ucrania? Y ahí vienen las noticias. ¿Te enteraste lo último que hizo Nicolás Maduro? Y ahí vamos. Y nos enteramos de las cosas y nos alimentamos en cierta manera de las noticias que están a nuestro alrededor. Ahora, las noticias que generalmente llegan a nuestros oídos, ¿son buenas o malas? ¿Se dieron cuenta que la mayoría de las que nos enteramos son malas? Pocas veces nos enteramos de cosas buenas que pasen. Nos enteramos de muchas cosas malas. Ahora, yo soy de otra época, ¿saben? Yo soy un poco viejo. Y yo, cuando yo era bien joven, en mi casa empezamos teniendo una televisión blanco y negro. Y luego tuvimos la televisión color. Sí, así de viejo soy, mi hermano. Tuvimos televisión color y todo. Y saben, cuando llegaba cierto momento en la tarde, los niños nos sentábamos a mirar el programa de televisión para niños. Hoy en día los niños andan con las tabletas para todos lados y miran lo que quieren bueno, hay que tener cierto control también, ¿verdad? Pero nos sentábamos a mirar, y yo soy de la época de los picapiedras. ¿Ustedes han escuchado hablar de eso? Pedro y Wilma, Yabadabadú. ¿Escucharon hablar de eso ustedes? Bueno, hermanos de los picapiedra eran los supersónicos. Los supersónicos eran unos seres que en vez de vivir en la prehistoria como los picapiedra, vivían en el futuro. Eran de la misma industria de los dibujos animados, y ellos tenían vehículos voladores. Y tenían en casa, tenían la limpiadora. ¿Saben quién era la limpiadora? Era la robotina. Era una robot que hablaba y que limpiaba y que pasaba la aspiradora y todo eso. Bueno, cuando yo era así de joven, soñador yo pensaba que cuando llegara el año 2000, miren lo que lo digo, estamos en el 2024, que íbamos a ser más o menos así como los supersónicos, y que íbamos a desarrollar esos vehículos maravillosos, y en realidad mucha de la tecnología que aparecía ahí, nosotros la estamos disfrutando hoy en día. Ellos tenían videollamadas y todas esas cosas que en aquel tiempo eran imposibles. Y bueno, pero yo me imaginaba que la humanidad iba a evolucionar tanto que íbamos a vivir en un mundo pacífico, que nos íbamos a llevar bien, que todo iba a estar maravillosamente. Estoy en el año 2024. Miro las noticias. No sé si se han enterado, gente, pero Irán se está armando hasta los dientes y está amenazando a Israel con una invasión, y cuando amenazan a Israel, amenazan a Estados Unidos, amenazan mucho más. O sea,
Nosotros pensábamos que la Primera y la Segunda Guerra Mundial habían sido eso, y que ya maduramos como para dejar atrás esas cosas. A los rusos se les ocurrió invadir Ucrania. Disculpen que estoy hablando de noticias. Yo sé que ustedes esperan que yo lea la Biblia. Yo voy a leer la Biblia. Y vine a eso, vine a leer la Biblia con ustedes. Pero estas son las cosas que pasan en nuestro mundo y nosotros tenemos que estar atentos. Además, más malas noticias. Venimos de una pandemia con el COVID. ¿Se enteraron que ¿cómo le llaman a esta? La gripe del mono. Hay una nueva epidemia y ya todos nos sentimos amenazados y empezamos a mirar a dónde vamos a correr y qué medicina vamos a tomar. Después, ¿saben? Japón está bajo la advertencia del terremoto más grande que nunca hubieran podido tener. Justo ahora. Estas son las noticias que están a nuestro alrededor. Ahora, ¿qué tienen que ver con la Biblia? Déjenme decirles lo que tienen que ver con la Biblia. Voy a tener el privilegio de leer con ustedes en esta mañana, y más que nada, el resto del tiempo probablemente lo pase más que nada leyendo la Biblia con ustedes. Pero justamente ese es mi deseo, que más que acordarse de lo que yo les puedo decir, que ustedes recuerden lo que el Señor dice en su palabra. Voy a estar leyendo de Mateo capítulo 24, versículos 3 al 14. Dice así la palabra del Señor, Mateo 24, 3 al 14. Y estando él, y se refiere a Jesús, estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Y entonces vendrá el fin. Perdón, ¿qué tienen que ver las noticias de hoy en día con? ¿Se dieron cuenta? ¿Se dieron cuenta de lo que estamos diciendo? Hablamos de las noticias de hoy en día, abrimos la palabra del Señor, palabras del propio Señor Jesucristo, y nos dice lo mismo. ¿Será que el Señor Jesucristo sabía lo que iba a pasar? Obviamente que sí. Y antes de partir, el Señor quería que sus discípulos supiéramos a qué atenernos cuando todo esto ocurriera. Porque nosotros sabemos y escuchamos la lectura de Juan 14, 6, donde el propio Jesús dice: voy a volver, porque quiero tenerlos a ustedes conmigo, los voy a venir a buscar. Eso dice el Señor. Bueno, entonces los discípulos tenían la inquietud: bueno, ¿cuándo vas a volver? ¿Y cuándo va a ser el fin de las cosas? ¿Y cómo va a ser esto? Lo primero que Jesús tiene para decirnos a todos nosotros es: cuidado, amigos. Miren que nadie los engañe. Y esa es la primera cosa que Él tiene para decirnos. Porque hablando de todas las noticias y las malas noticias que hay a nuestro alrededor, ¿será que en el tiempo en el que vivimos hay engañadores?
Es lo que más hay, abundan, sobran. Y para colmo, todos los charlatanes tenemos cuenta de YouTube y ponemos nuestros videos ahí para que ustedes nos escuchen. Ahora, hay algunos que lo que se escucha de ellos no es bueno y son engañadores. Pero ¿qué dice Jesús? Cuidado, mirad que nadie os engañe, porque van a venir diciendo yo soy el Cristo. ¿Cuál es el problema? ¿Que digan yo soy el Cristo? No, el problema es que dice a muchos engañarán. Y tenemos que estar súper atentos. Pero entonces el Señor va a hablar de las cosas que iban a pasar cuando se acercara el fin. ¿Y de qué cosas hablan? Van a escuchar de guerras y rumores de guerras. Escuché de un presidente llamado Putin, escuché de una nación llamada Irán, escuché de Hezbollah y de Israel y guerras y rumores de guerras. Pero tranquilos, dice, no es el fin todavía cuando escuchen de esas guerras. Esto es principio nomás. Pero luego sigue hablando y dice, y habrá pestes. El Señor le faltó decir, habrá COVID. Llegamos a encontrar esa palabra en la palabra y nosotros quedamos desmayados. Pero el Señor está diciendo lo que nosotros estamos experimentando. ¿Qué le dije que está pasando por allí, por Japón? Terremoto. Escuchen, el Etna, uno de los volcanes más fuertes, está activo. Y seguimos con estas reacciones y como dice la propia palabra, la propia creación clama a una por la venida del Señor. Pero fíjense que el Señor anunció, cuando venga el fin, va a haber guerras, va a haber pestes, va a haber terremotos. ¡Wow! Entonces, el Señor estaba hablando de este tiempo. Ahora, ¿qué más puede pasar en este tiempo? Y acá Jesús habla de algo que muchas veces las noticias internacionales no ponen en sus titulares. ¿Saben de qué habló Jesús? De la persecución de los cristianos. Y hermanos, tenemos que compadecernos y tenemos que tener un corazón tierno y tenemos que orar por nuestros hermanos en diferentes lugares del mundo que están sufriendo simplemente por ser cristianos. Simplemente por eso. Gracias a Dios, y tenemos que darle gracias a Dios que nosotros podemos venir aquí en paz y podemos tener seguridad y podemos hablar la palabra del Señor sin tener ningún filtro, porque nosotros podemos expresarlo libremente. Demos gracias por eso. Pero no se asusten si alguien que se entera que usted vino a la iglesia le va a decir después, ¿qué estuviste haciendo ahí? Discurso de odio tienen ustedes, porque muchas veces eso es lo que dicen de nosotros. Se levantarán muchos y van a engañar, y luego a ustedes los van a perseguir, los van a sujetar a problemas, dificultades, tribulaciones. Entonces tenemos que estar preparados. Y en medio de todo eso se levantan falsos profetas, engañan, y es aquí donde dice, tantas veces lo hemos mencionado, ¿verdad? El amor de muchos se enfriará. ¿Les parece a ustedes que el amor se ha enfriado? No sé si lean las noticias, pero saben una cosa, las familias norteamericanas ya no tienen tantos hijos como antes. Ni siquiera tienen amor suficiente como para unirse como familia. Y no sé si se han dado cuenta, pero la institución de la familia es una de las cosas que está más bajo ataque en este tiempo. Hermanos, vivimos en el tiempo del fin. Lo que les estoy diciendo es que Cristo Jesús vuelve pronto y nosotros tenemos que estar preparados para su venida. Entonces, la pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿será que estamos preparados? Pero déjenme leerles un poco más. Estoy leyendo versículo 29 en adelante. Mateo 24, del 29 en adelante. Dijo Jesús: inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo,
y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Y entonces lamentarán todas las naciones de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. De la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca, a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo y casándose y dándose en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así será la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir nuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. ¿Les queda clara la advertencia o no? Ya casi no tengo que agregar nada. Hermanos, nosotros estamos viviendo en ese tiempo del que dice el Señor que el que va a llegar al cielo es el que persevere hasta el fin. El que aguante. O sea, lo que les estoy diciendo, usted tiene que ser de los que perseveran. Usted tiene que estar tan firme con Jesús, que nadie lo mueva de Él, que usted cultive una relación con Jesús cada día, que usted vuelva a su palabra y tenga tiempo para hablarle, para orar cada uno de sus días, porque Cristo viene pronto. Hermanos, ustedes no saben cuántos días yo me levanto, salgo a la puerta de mi casa y miro las nubes y me pregunto, ¿será hoy el día? Estamos en el tiempo, hermano, en que hemos roto las barreras del idioma, del lenguaje, de la cultura, y por medio de la internet y todo eso, hasta la predicación del Evangelio puede llegar hasta los rincones de la tierra. Y cuando Jesús dijo, será predicado el Evangelio del Reino a todas las naciones, dijo, y entonces, tómenlo en serio, entonces vendrá el fin. Hermanos, es ahora. Es ahora. Necesitamos reaccionar. Necesitamos velar, como dice el Señor. Un día vamos a mirar y vamos a ver la señal del Hijo del Hombre en los cielos. Y vamos a ver a Cristo Jesús regresando y nosotros tenemos que estar listos. Pero ¿qué va a pasar con la gente? Dice Jesús, van a estar casándose y dándose en casamiento como en el tiempo de Noé. Noé estaba ahí armando el arca, Noé les dijo, hemos ofendido a Dios, tienen que volverse a Dios, nadie le hizo caso. Vino finalmente el diluvio y solo se salvaron los que estaban en el arca. Los cristianos estamos proclamando el Evangelio hace algunos milenios y le hemos dicho a la humanidad y no nos quieren escuchar. Se van a salvar solo los que estén en Cristo Jesús. Cuando Él venga, yo quiero irme con Él. ¿Y usted? Tenemos que estar listos entonces. Porque si no encuentra lo que dice el Señor, a ver, el ladrón lo va a llamar por teléfono y le va a avisar, mire que voy a llegar mañana a las 2:30. Bien tonto tendría que ser el ladrón ese, ¿no? Porque si no ya teníamos, llamamos a la policía y le decimos, señor policía, venga y espera a las 2:30. ¿No? Bueno. De la misma manera, dice Jesús, va a ser la segunda venida, no va a avisar.
El día y la hora nadie sabe. Por eso tenemos que estar preparados. ¿Cuándo? Ahora. No tenemos que esperar a prepararnos ni dentro de 3 meses, ni dentro de 6 años, ni cuando nos sintamos demasiado viejos que ya sepamos que estamos cerca de allá. No, es ahora que tenemos que prepararnos. Porque Cristo Jesús puede venir mañana y nosotros tenemos que estar listos hoy. Podemos salir ahora y ver la señal del Hijo del Hombre en las nubes y Cristo Jesús regresando. Tenemos que estar listos ahora, y esto es la palabra del Señor y son las propias palabras del Señor Jesucristo para nosotros. Entonces, le estoy leyendo la palabra como creo que este pasaje tiene que ser leído. El Señor Jesús dijo todo esto y entonces dio 2 instrucciones en cuanto a cómo prepararnos, y yo quiero leérselas para que quede en nuestro corazón esto. Lo que estoy leyendo ahora es en Mateo capítulo 25. Nosotros lo tenemos separado en capítulos, pero esto es el mismo parlamento del Señor Jesús. Venía hablando y seguía hablando del mismo tema y estaba hablando todavía de la segunda venida cuando llegó a Mateo capítulo 25, empezando en el versículo 1. Entonces él dijo: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: ¡aquí viene el esposo! ¡Salid a recibirle! Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. ¿Entienden esta instrucción? Jesús acaba de decir: miren que vuelvo, pero miren que el día, el momento exacto no lo sabe nadie. Así que estén preparados. Y entonces cuenta esto: el reino de los cielos en ese momento va a ser como estas 10 vírgenes que hacen una procesión, hacen un cortejo para una celebración de una boda y se preparan para recibir al esposo. El momento clave era ese momento en que llega el esposo, y eso representa la venida de Cristo, que es el esposo de la iglesia, ¿verdad? Ahora, estas 10 vírgenes, entre ellas, nos dice claramente el pasaje, hay 5, ¿vieron cómo la llamó? Insensatas y 5 prudentes. Sí, hay otras versiones que la llaman medias raras, sí. Y están las otras que son sabias porque son prudentes. La enseñanza en este pasaje sirve para que tú te preguntes de cuál eres tú. Porque razonen esto: ¿cuántas de las 10 vírgenes sabían que iba a llegar el novio? Las 10 sabían. ¿Cuántas de las 10 vírgenes se durmieron? Las 10 se durmieron. Las 10 se durmieron. O sea, a todas, el momento de la venida, cuando escucharon los gritos: ¡viene el esposo, viene el esposo!, las sorprendió a todas. Pero la diferencia fue que las lámparas habían estado encendidas por un tiempo y el aceite se estaba terminando, y las prudentes tenían repuesto. Entonces, ¿cuál es la enseñanza que nos deja el Señor? Yo he escuchado muchas enseñanzas a veces que tratan de interpretar el significado del aceite para las lámparas y ponen comparaciones, que es el Espíritu Santo, que es esto, que es lo otro. Yo no voy a compararlo con nada. Lo que yo entiendo es que Jesús nos está diciendo que si vamos a estar preparados
para el momento de su venida y vamos a entrar a la fiesta de bodas, que tenemos que estar preparados desde antes, o sea, ahora. No podemos esperar al último momento para salir a comprar el aceite de las lámparas o para salir a prepararnos espiritualmente, quién sabe cómo. Se me ocurrió ir a la iglesia justo ese día que Cristo está viendo. Ya es tarde, hermano. Lo peor que le puede ocurrir a una persona es llegar a la puerta del cielo, golpear y que Cristo Jesús en persona salga y diga: no te conozco. ¿Saben cuál es la riqueza del cristiano? Que Cristo Jesús te conoce personalmente. Conoce tu nombre, tus circunstancias, tus pensamientos, lo conoce todo. Por eso va a ser maravilloso ese abrazo con Él cuando lleguemos a su presencia, ¿verdad? Pero tenemos que estar preparados, tenemos que ser de los prudentes. ¿Qué estás haciendo en tu prudencia para prepararte para cuando venga Jesús? Bueno, gloria a Dios, hoy viniste a honrarle, a alabarle en su casa, hoy viniste a escuchar su palabra, gloria a Dios. Vuelve a casa y no dejes de leer la Biblia. Vuelve a casa y no dejes de orar ninguno de estos días. Dios no se toma libre ni el lunes, ni el martes, ni el miércoles, ni el jueves, ningún día. Tenemos que tener nuestras lámparas encendidas para que cuando Cristo Jesús regrese, nosotros estemos preparados. Pero tengan bien presente esto: de todos los que saben que Cristo Jesús regresa, de acuerdo a esta parábola, el 50% no se preparan lo suficientemente bien. Así que seamos nosotros de los que nos preparamos adecuadamente. Con esto termino, dijo el predicador. Les voy a leer el resto del capítulo 25, porque tiene la segunda enseñanza de Jesús en cuanto a cómo prepararnos para su venida. Versículo 14 en adelante dice: porque el reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos, y ganó otros 5 talentos. Y asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo, vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste. Aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Y llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conocía, que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo: siervo malo y negligente, sabías que sigo donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil, echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. ¿Ustedes saben a qué se refiere esa frase donde es el lloro y el crujir de dientes? ¿Me dejan decirlo literalmente como es? Es el infierno. Aquí estamos hablando de una enseñanza que es la diferencia entre la vida y la muerte. Y no parcial, sino eterna. ¿A qué se refiere esta parábola?
El reino de los cielos es semejante a este rey que reparte bienes. Cuando habla de talento no se refiere a talentos en el sentido que nosotros usamos en el idioma español, sino que se refiere a cantidad de dinero. Él reparte bienes. Y a cada uno de sus siervos se le da determinada cantidad de sus bienes para que lo administren. Y les dice, miren que yo voy a volver, pero no les dice cuándo. ¿A qué le suena esto? A Jesús. Lo que Jesús nos está diciendo es que a cada uno de nosotros Él nos ha dado algo. Nos ha dado oportunidades, nos ha dado capacidades, nos ha dado dones espirituales. Y nos dijo, voy a regresar. La pregunta que nos tenemos que hacer cuando leemos esto es, ¿estaré yo invirtiendo lo que el Señor me ha dado? Porque el Señor me va a pedir cuentas de esto. Me va a llamar y me va a decir, ¿qué hiciste con lo que te di? El Señor te dio capacidades, el Señor te dio recursos. Y el Señor te va a preguntar, ¿qué has hecho con lo que yo te di? Y nosotros a veces somos de los que hacemos un pozo, guardamos lo que el Señor nos dio, lo dejamos allí, no sea cosa que nadie lo robe, y no hacemos nada al respecto. Y luego cuando viene el Señor, podemos recibir esa reprensión. Siervo malo y negligente. ¿Sabías? ¿Cuántos de los siervos de la parábola sabían que su Señor iba a volver? Todos. ¿Cuántos de los siervos de su Señor habían recibido bienes o recursos de su parte para administrar? Todos. ¿Me dejan decirles esto? En la iglesia, no solo los pastores y los maestros de estudio bíblico tienen dones. ¿Saben quiénes tienen dones? Usted. Cada uno. Y cada uno de nosotros tiene que aprender a administrar lo que ha recibido del Señor, de tal manera que cuando Él venga le digamos, Señor, aquí está lo que es tuyo y también aquí están los resultados. Lo puse en práctica y dio un resultado. Hermanos, el momento de prepararnos para la venida del Señor es ahora. El Señor te ha dado recursos, capacidades, oportunidades, dones. Y llegado su momento, Él te va a preguntar, ¿qué hiciste con lo que te di? ¿Se dieron cuenta qué fue lo que pasó con el que no hizo nada con lo que recibió del Señor? ¿Se lo devolvió así como lo recibió? Se fue al infierno. Hermanos, no alcanza con saber que Cristo viene. No alcanza con tener el conocimiento. Como las vírgenes, todos podemos dormirnos y que nos tome por sorpresa aquel día. Pero tenemos que prepararnos ahora para tener el aceite en las lámparas, para salir a recibirlo con alegría, para escuchar un día la gloriosa voz del Maestro diciéndonos personalmente, bien, buen siervo y fiel, fuiste fiel sobre eso poco que te di, ven, te voy a poner sobre más cosas. La existencia en el cielo no es una existencia aburrida de estar flotando en una nube tocando el arpa todo el tiempo. El Señor habla de que nos va a dar responsabilidades y que vamos a servirle y que vamos a trabajar con Él. Nosotros ni nos podemos imaginar lo que va a pasar cuando estemos con Él, pero el tiempo de prepararnos es la clave y eso es ahora. Entonces espero que cada uno de nosotros pueda salir hoy de aquí cuestionándose. ¿Será que yo estoy preparando el aceite en mi lámpara para que cuando venga el Señor yo pueda entrar a la fiesta de bodas? Que cada uno de nosotros se pregunte, ¿qué estoy haciendo con lo que el Señor me dio? Hay veces que somos bastante egoístas, ¿no? Nuestros recursos los aplicamos para nosotros mismos. Y pensamos mucho en nuestro bienestar, y pensamos mucho en quedar bien. Pero el Señor nos ha dado las cosas para servirle a Él. Entonces,
necesitamos ser responsables y preguntarnos, ¿qué estoy haciendo con lo que el Señor me dio? Porque los que entran en su presencia y los que escuchan su voz decir, buen siervo y fiel, son los que ponen los bienes de Él en funcionamiento para que traigan resultados. Así que seamos de esos, hermanos, cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque Cristo viene. Amén. Y Cristo viene pronto. Amén. Hermanos, ¿saben qué? El Señor nos trajo hoy para advertirnos. Si el Señor viniera esta semana, hermano, que cada uno de nosotros nos encontremos, nos abracemos, que oremos juntos de que vamos a la presencia del Señor. Y si llegara a venir dentro de 2 meses, el año que viene, quién sabe cuándo, el día y la hora nadie lo sabe, pero que estemos preparados, porque hemos sido advertidos. Amado Dios, te damos gracias, porque en tu inmensa misericordia, tú no nos has dejado a oscuras, tú no nos has dejado ignorantes, sino que tú nos has querido mostrar la grandeza de tu gracia y tú nos has querido advertir. Y Señor, te damos gracias por ese glorioso momento en el que nuestro Salvador va a mostrar su señal entre las nubes y va a venir a buscarnos. Señor, gracias por esa bendita esperanza que nos has dado. Pero Señor, en este momento queremos pedirte la capacidad para prepararnos adecuadamente, Señor. Permite que nos preparemos para la segunda venida ahora, que no dejemos para mañana nuestra preparación espiritual, que podamos cultivar nuestra relación contigo de una manera activa, que podamos volver a buscarte en tu palabra, la Biblia, que podamos tener tiempo personal de oración, que podamos buscar tu sabiduría para nuestras decisiones y que podamos que pongamos en funcionamiento esas cosas, esos recursos que tú nos has dado, para que podamos darte el fruto cuando tú llegues, Señor. Señor, gracias por esta palabra de advertencia y te pedimos que dé fruto en nuestras vidas y que como tus hijos, entre ese rendir fruto de lo que tú nos has dado, seamos capaces de alumbrar el corazón de otros que todavía están a oscuras y que podamos llevarles el camino de salvación. Padre, úsanos, aquí estamos, queremos servirte y honrarte. Ayúdanos, Señor. Queremos ser de las vírgenes prudentes, queremos ser de los siervos que hacen rendir lo que tú les diste. Por eso nos ponemos en tus manos y te pedimos tu bendición y tu ayuda, Señor. Bendice a cada hermano y hermana, bendice el hogar de cada uno, extiende tu mano para proveer. Tú nos has escuchado orar por los enfermos, orar por los que están en dificultades. Aún oramos, Señor, por nuestros hermanos y hermanas que están viviendo momentos de persecución, de dificultad en diferentes lugares. Te rogamos que tú protejas a tu iglesia y que tú llenes de gozo el corazón de cada uno de tus hijos, Señor. Ayúdanos, fortalécenos y dirígenos para que podamos servirte y andar en tu voluntad. A ti te damos toda la gloria y la alabanza. En el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga a todos. Hermosa palabra de parte de Dios, ¿verdad? Es una advertencia, pero en Cristo tenemos la salvación y tenemos la esperanza. Esas son las buenas nuevas de Cristo, que tenemos esperanza. Les voy a leer antes de darles los anuncios la palabra de Dios. En Hebreos 3:7 dice: por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación en el día de la tentación en el desierto. Hoy escuchamos toda la voz de Dios con esta advertencia. ¿Para qué? Para que nosotros nos preparemos. Dice: si escucharan su voz hoy, no endurezcáis nuestros corazones. ¿Qué quiere decir? Que no dejemos a un lado la palabra de Dios que escuchamos ahorita, que tomemos conciencia de la presencia de Dios, que Él quiere que nosotros seamos edificados por Él, seamos salvos por Él,
Por eso es la importancia de nosotros invitarlos cuando hacemos estos anuncios, no porque es la rutina de la iglesia, no, porque Dios quiere que nos preparemos todos, porque Dios quiere salvarnos a todos. ¿Y de qué manera? Escudriñando la santa palabra de Él. ¿Por qué? Porque van a venir días difíciles y si nosotros no estamos preparados, vamos a hacer presa fácil, nos vamos a perder. No desaprovechemos esta oportunidad que Dios nos da. Bueno, les voy a decir los anuncios por parte de Dios, ¿verdad? Porque no es por parte mía. Y para que todos seamos edificados, como yo les dije ese ratito. El miércoles tenemos estudio bíblico. El estudio bíblico es escudriñar la palabra de Dios, es aprender más de Él, ¿verdad? Para que nos llenemos de su Santo Espíritu. Los motivos, ya se acaba este es para el domingo. Del estudio bíblico es a las 6 de la tarde. Y el viernes tenemos servicio de oración. Es muy importante que todos estemos unidos, orando uno por otro y por cada necesidad de nuestras propias familias y de nosotros mismos. Porque ¿quién de aquí no tiene necesidad? Todos, ¿verdad? Y el único que nos llena y el único que nos da la sabiduría para resolver cada uno de nuestros problemas es Dios. La inteligencia no es suficiente, necesitamos la sabiduría de Dios. El domingo tenemos el estudio bíblico, que ya se va a acabar el libro que estamos estudiando y ya se va a venir un nuevo estudio. Entonces, Dios nos siga bendiciendo. El estudio bíblico es a las 9 de la mañana, en la parte de allá abajo. Y a las 10:15 aquí arriba, el culto general. Dios me los bendiga, que la paz de Dios los acompañe en este inicio de semana y que todos sean bendecidos. Gracias.